必不致缺乏，使我躺卧青草地，在安歇的水边。它使我灵魂苏醒，引我走正义路。我虽受困云有谷，也必不怕遭害。在我的人面前，为我摆设筵席。你拥有高我的头，使我富贵满溢。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。使我躺卧青草地，在安歇的水边。它使我灵魂苏醒，我听我走义路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。嘿嘿呦，嘿嘿呦，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿呦，嘿嘿呦，有主爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远。嘿嘿呦，嘿嘿呦，嘿嘿呦，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿呦，嘿嘿呦，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永遠遠。阿們。阿們。喺馬太福音6章26節說到：你們看，那天上嘅飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裏，你們嘅天父尚且養活佢，你們不比飛鳥貴重的多嗎？以下詩歌《雲上太陽》。无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上。云上太阳，它总不
云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在天上，云上太阳，它总不改变。它不改变，云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变。它不改变，无与为你我预备。多謝愛我哋嘅天父，愛我哋嘅主，揀選我哋成為佢嘅兒女，成為主內嘅一家人。我哋唱，我哋係一家人。我們成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神兒女。我們成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神國的子民。因耶穌的潔淨，因着耶穌如光明，因着耶穌同享復活的生命，同享生命的喜樂，同享主愛的連結，因着耶穌同受永生的產業。讓我們一起拍手，我們成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神兒女。我們成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神國的子民。因着耶穌同敬拜，因着耶穌同慈愛，因着耶穌彼此恩惠來相待。活在喜悅中，或於苦難中哀笑，因着耶穌同屬人生的福，因着耶穌，因着耶穌同敬拜，因着耶穌同慈愛，因着耶穌彼此恩惠來相待。活在喜樂中歌唱，或於苦難中哀笑，因着耶穌同度人生的風浪。感謝神，願榮耀歸於我們的主耶穌基督。 Wow, qué bendición poder cantar al Señor y en múltiples idiomas. Así que bueno, vamos con un corazón alegre, dispuesto para orar. 我们用喜乐的心来到向神祷告， Agachamos nuestras cabezas. 我们低头祷告。 Padre, muchas gracias porque en Cristo podemos entrar a tu presencia. 天父，感谢你，因着耶稣，我们可以进入你的同在。 Te damos gracias porque Jesús murió en la cruz por nosotros. 因为耶稣死在十字架上为我们。 Padre, Cristo no se quedó en la tumba.
但是耶稣他没有停留在坟墓里面， Al tercer día venció a la muerte. 因为到了第3日，他战胜了死亡。 Y por eso tenemos victoria. 因为之所以如此，我们得到胜利。 Y el día que nos muramos, vamos a casa. 那一天，当我们离开这个世界，我们要进入天家。 Padre, gracias por nuestra iglesia. 我们感谢你赐给我们这个教会， Gracias por traernos con bien. 谢谢你保守我们平安到达教会。 Te pedimos que prepares nuestro corazón para adorarte. 求你预备我们的心，让我们来到近前的敬拜你。 Gracias porque podemos cantar, 感谢你，我们可以唱歌， podemos exaltar tu nombre. 我们可以高举你的名。 Y rogamos, Señor, que sea como un olor fragante que llegue a tu presencia. 恳求你，愿我们的敬拜成为馨香的祭，到达到你的面前。 Padre, gracias por cada uno de los cotrabajadores, 感谢你每一个同工他们的付出， cada persona que oramos y suplicamos por la iglesia. 每一个为教会祷告、为教会付出的弟兄姐妹们。 Padre, prepara nuestro corazón para que la adoración te pueda llegar bien. 求你让我们的心能够预备好，让我们的敬拜可以到达到你的面前。 Por esa razón queremos pedirte perdón. 求你赦免我们的罪， Sabemos que te fallamos, Señor, 我们对不起你， pero sabemos que tú nos limpias cuando confesamos nuestros pecados. 让我们知道，我们若认自己的罪，你就必赦免我们。 Señor, prepara nuestro corazón para recibir el mensaje. 主啊，求你预备我们的心，让我们可以接受今天的信息， Danos un corazón sensible y humilde, 让我们有敏锐并且谦卑的心， que tu espíritu pueda utilizar la palabra para transformar nuestro corazón cada día. 你的圣灵在我们的心里做工，使我们的生命可以得到改变。 Señor, queremos parecernos más a Cristo. 我们愿活得更像耶稣， Por eso necesitamos conocerte más. 所以我们需要更加认识你。 Padre, también te quiero pedir, 主啊，我们也恳求你， porque hoy vamos a tomar la cena, 恳求你，让我们预备好心来到领圣餐， que nuestros corazones puedan estar quietos, 用我们的心可以平静， Padre, para recordarte, Señor. 来到纪念你。 Si bien solo lo hacemos una vez por mes, 我们1个月办一次圣餐， pero queremos honrarte en este momento. 但我们要好好的来到尊敬的实行。 Padre, pedimos porque están pasando por alguna necesidad en la iglesia. 在教会中，那些有需要的弟兄姐妹们， Sabemos que hay hermanos 我们知道有一些弟兄姐 que 妹， necesitan de tu cuidado y provisión. 他们需要你的帮助，你的供应， Provéele lo que ellos necesitan. 求你为他们供应他们所需要的。 Señor, tú sabes que no solamente necesitamos cosas materiales, 主啊，我们所需要的不单单只是物质上的东西， necesitamos de ti y de tu comunión cada día. 我们更需要你，我们更需要与你同行。 Padre, que este culto que vamos a tener juntos 但愿我们今天的主日崇拜 sea un alimento espiritual para nosotros. 成为我们属灵的粮。 Te pido, Padre, que uses al pastor Gary 求你借着陈传道的讲道， en la predicación de tu palabra. 让他释放出你的话， Que tu espíritu lo use 愿你的圣灵来到使用它， para hablarnos a cada necesidad. 让我们心中所有的需要都可以得到满足。 Padre, a los que están llegando, tráelos con bien. 那些还在路上的弟兄姐妹，求你保守他们平安到达。 Padre, y en tu voluntad, Padre, haz que nuestra iglesia crezca. 愿你的旨意成就，让我们的教会来到复兴。 Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. 我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名。 Amén. 阿门。 Vamos a leer el Padre nuestro. 我们来读主祷文。 Padre 我们 nuestro 在天 que 上 estás 的 en el 父， cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádonos hoy. Perdona nuestras 我們的 deudas, 債， como 如同 también 我們 nosotros 的 perdonamos a 不 nuestros 叫我 deudores. 們試 No nos 試 metas 探 en，tentación, 救我們 mas 脱離 líbranos 兇 del 惡， mal. 因為 Tuyo es 國 el 度、 reino y 權 el 柄、 poder y la 榮耀 gloria 全是 por 你 todos 的， los siglos. 直到永遠。阿門。 Amén. Se pueden sentar. 请坐。
接下来，请大家站立，我们来到读本周的经文。A continuación, favor ponerse de pie para la lectura bíblica de hoy. 今天的经文是记载在马太福音11章2到6节。La lectura bíblica de hoy es Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. 我们大家一起开口攻读，用2种语言，大家一起来到攻读。Ahorita vamos a leerlo en 2 idiomas. 好，马太福音11章2至6节，大家请。约翰在监里听见基督所做的事，就打发2个门徒去，问他说：“那将来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去，把所见所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”感谢神，大家请坐。接下来，我们请陈传道为我们讲神的话。陈传道。弟兄姊妹平安。今日7月開始。咁我哋話個7月，我哋係有一個中西文嘅崇拜嘅開始，可能要換咪啊。¿Aló? Ya. En julio, estamos empezando el culto mixto. 所以咧，所以希望大家可以開始習慣。Así que espero que todos puedan acostumbrarse. 因為我哋都係用一個互相彼此相愛、彼此體諒嘅心去崇拜，希望大家都可以明白。Estamos tratando de juntos orar juntos y trabajar juntos, así que esperamos que todos puedan sí, consultar. 所以其實大家都有今日參與做翻譯嗰啲，佢哋用咗好大功夫㗎啦已經。También los que están traduciendo también han trabajado duro. 咁我哋今日可以聆聽神嘅話語。Así que podemos escuchar hoy con atención la palabra del Señor. 我哋先做一個祈禱。Vamos a orar primeramente. 天父，我哋感謝你。Señor, te damos las gracias. 因為你係我哋嘅主，你係我哋嘅王。Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. 我感謝你將聖經嘅話語賜俾我哋。Te damos las gracias porque tú nos has dado la palabra. 讓我哋即係能夠透過你嘅話語更加明白你嘅教導。Para que a través de tu palabra podamos entender tu enseñanza. 求主帶領我哋今日嘅正道嘅時間。Señor, guíanos en este mensaje. 俾我哋都能夠真係打開我哋嘅心去聆聽同埋領受。Para que podamos abrir nuestros corazones para estar atentos a tu palabra y recibirlo. 求主與我哋同在。Que estés con nosotros. 我哋感謝你。Te damos las gracias. 奉主耶穌基督名求。En el nombre del Señor Jesús. 阿門。Amén. 我記得咧，好多年前我去短宣。Yo recuerdo que hace muchos años yo fui a una misión. 喺短宣嘅最後一晚咧， La última noche de esa misión. 有一位教會嘅年青領袖嚟揾我。Había una líder joven de la iglesia que vino a buscarme. 佢想嚟到我哋住嘅地方，同我同師母傾偈。Vino a mi lugar donde yo estaba para hablar conmigo y con mi pastora. 呢位年青人同我講咧，佢對神嘅信心出咗一啲懷疑。Esta joven me dijo que mi confianza en el Señor, mi fe en el Señor tiene ciertas dudas.
佢唔知自己可唔可以繼續堅持落去。 Ella no sabe si podía seguir a 冇電 ajá, no sabía si podía seguir insistiendo. 啊，因為太夜嘅時候咧，我哋只係能夠傾咗一陣間。 Debido a que era ya muy tarde, solo pudimos hablar un poquito. 喺第二朝，我哋就要飛翻美國。 Al día siguiente teníamos que volar de regreso a Estados Unidos. 可能個咪要大聲啲呢邊。結果咧喺冇幾耐咧，我翻咗美國之後咧，就聽到呢個年青人已經離開咗教會啦。 Cuando llegué a Estados Unidos, poco tiempo después escuché que ya esta joven se había ido de la iglesia. 嗱，無可否認，基督徒嘅信心有時候係會有疑惑嘅。 No importa, generalmente los cristianos pueden tener dudas. 嗱，我哋做基督徒，甚至有時候都會懷疑神。 De hecho, siendo cristianos a veces podemos dudar o sospechar del Señor. 基督徒對神有唔同嘅問號。 Los cristianos tenemos muchas preguntas. 當我哋跌落咗一個人生嘅低谷， Cuando nos caemos, 當我哋經歷困難同埋痛苦嘅時候， cuando estamos en las dificultades, en dolores, 特別當我哋祈禱咗好耐，但係都睇唔見神嚟幫我哋。 cuando hemos orado mucho, pero no vemos que el Señor nos ha ayudado, 呢個時候我哋難免對神會有懷疑。 puede que nosotros tengamos dudas del Señor. 尤其是當我哋睇到一啲衰人，佢哋係咁做壞事。 Sobre todo cuando vemos personas malas que siguen haciendo cosas malas, 但係佢哋仍然都係風生水起、大富大貴。 pero aún así todo le va bien. 而嗰啲善良無辜嘅人咧，就受到好大嘅傷害。 En cambio, los inocentes sí sufren muchas dificultades. 當我哋睇到咁嘅情況嘅時候，我哋會唔會懷疑到底神佢係咪掌管一切嘅？ En estas situaciones nosotros estaríamos dudando de la soberanía de Dios. 我哋會唔會問神點解會容許呢啲咁唔公義嘅事發生？ Nosotros nos preguntaríamos por qué el Señor utiliza estas injusticias. 同埋我哋會神問佢點解會容許呢啲一切嘅災難發生？ Y si utilizaría todas estas dificultades. 我相信我哋基督徒確實係有對神懷疑嘅時候。 Yo sé que como cristianos tenemos nuestras dudas. 不過我哋亦都唔需要因為對神有懷疑而有太大嘅罪惡感。 Pero no quiero que con tantas dudas que tenemos en el Señor. 但係有一點係好重要嘅。 Hay un punto muy importante. 就係我哋千祈唔好一直持續咁樣懷疑神。 Que no podemos persistentemente seguir dudando del Señor. 唔好一直俾我哋嘅問號停留喺我哋嘅心裏邊。 Que no dejar que esta duda permanezca dentro de nosotros. 如果唔係嘅話咧，就會真係會動搖我哋對神嘅信心。 Sino que si eso pasa puede estremecer nuestra confianza en el Señor. 到底我哋應該要點樣嚟面對我哋信心嘅疑惑呢？ ¿Cómo tenemos que enfrentar a nuestras dudas? 從今日嘅經文裏邊，我哋睇到施洗約翰佢喺監獄裏邊。 Vemos que en este versículo que Juan el Bautista estaba en la cárcel. 而佢嘅心裏邊亦都有一個問號， Y él tenía una pregunta en su corazón. 所以佢就要問耶穌。 Por eso es que tenía que preguntar a Jesús. 咁到底施洗約翰要問啲咩問題呢？ ¿Qué fue lo que Juan el Bautista quería preguntar? 經文話施洗約翰問耶穌話：那將要來的是你嗎？ En el versículo dice que Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? 其實施洗約翰係想問耶穌：你係唔係彌賽亞？ En realidad Juan el Bautista quería preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Mesías? 你係唔係我哋嘅救世主啊？ ¿Tú eres nuestro Salvador? 嗱，呢個問題如果係其他人問，我哋唔會覺得奇怪。 Si esta pregunta lo hiciera cualquier otra persona, no sería raro. 但係而家係從施洗約翰嘅口中所問嘅時候， Pero este es de la boca de Juan el Bautista. 我哋就可能覺得有啲不可思議啊！ Esto parece inconcebible. 因為施洗約翰係耶穌嘅先鋒， Porque Juan el Bautista era el que iba adelante de Jesús. 佢係被神選擇， Él fue escogido por Dios. 佢為要就嚟要嚟臨嘅耶穌先鋪下嗰個救恩之路。
Él fue el que iba a empezar a plantar la salvación antes de que llegara Jesús. 我哋喺約翰福音1章29節亦都睇到，施洗約翰曾經為咗耶穌向其他人做見證。 Vemos que en Juan 1:29 Juan el Bautista ha hablado anticipadamente de la venida de Jesús. 施洗約翰話耶穌就係神嘅羔羊， Juan el Bautista decía que Jesús es el Cordero de Dios. 佢就係要嚟呢度除去世人罪孽嘅救世主。 Él viene a quitar el pecado del mundo. 但係點解施洗約翰而家會有懷疑呢？ ¿Y por qué ahora Juan el Bautista tiene su duda? 而當我哋對神有懷疑嘅時候，我哋應該點樣去面對啊？ Si nosotros tenemos duda del Señor, ¿cómo tenemos que enfrentarlo? 第一點， Número 1, 我哋要真實去認識基督。 tenemos que conocer a Cristo. 到底乜嘢係真實去認識基督呢？ ¿Qué es conocer a Cristo? 而你係唔係真係認識基督呢？ ¿Ustedes verdaderamente conocen a Cristo? 有好多人以為自己係基督徒， Hay muchos que creen que son cristianos, 但係佢哋連耶穌基督係邊個都唔清楚。 pero ellos ni siquiera saben quién es Jesucristo. 佢哋唔知道同耶穌基督有咩嘅生命關係。 No tienen esa relación de vida con el Señor Jesucristo. 佢哋唔明白做基督徒係乜嘢一回事。 No saben qué es ser cristiano. 佢哋以為每個星期嚟一嚟教會就得啦。 Ellos creen que el venir todos los domingos a la iglesia es suficiente. 有啲人更加以為做咗決志祈禱、洗咗禮之後， Y algunos creen que después de aceptar a Cristo y bautizarse, 然後之後佢就話我得閒我就會嚟教會啦。 y entonces después que cuando yo tenga tiempo, entonces voy a la iglesia. 呢啲人對神嘅信心係非常之膚淺。 Estas personas que confían en el Señor es muy superficial. 有一句説話叫做信心係嚟自對神嘅認識， Hay una palabra que dice que la fe proviene del conocimiento de Dios. 意思就係話你認識神有幾多，你嘅信心就有幾多。 Eso quiere decir que así mismo como tú conoces al Señor, así mismo va a ser el tamaño de tu fe en Él. 亦即係話你嘅信心有幾大，你所信個神就有幾大。 Asimismo, si tu fe, así mismo de grande, entonces así es lo que tú conoces de Dios. 咁你哋對神嘅信心又有幾大？ Entonces, la fe que tienen en Dios, ¿qué tan grande es? 從頭先所讀經文，我哋睇到施洗約翰係有懷疑嘅， En el versículo anterior vemos que Juan el Bautista tenía sus dudas. 但係佢點解有懷疑呢？到底係咩原因呢？ Pero ¿por qué él tenía sus dudas? ¿Cuál fue la razón? 我哋睇第2節嘅開頭話俾我哋知道， Vemos en el segundo versículo al inicio dice lo siguiente. 施洗約翰喺邊度啊？ Juan el Bautista, ¿dónde estaba? 喺邊度啊？喺監獄裏邊。 Estaba en la cárcel. 嗱，我哋可以從呢度睇到施洗約翰有懷疑嘅第一個原因，就係因為佢喺一個困境當中。 Aquí podemos ver que la primera razón es porque Juan el Bautista estaba en una situación de dilema. 嗱，施洗約翰以前好大信心，從來冇懷疑過耶穌。 Antes Juan el Bautista tenía una fe muy grande y nunca había dudado del Señor. 點解佢而家有懷疑啊？ ¿Y por qué él ahora sí tiene dudas? 因為施洗約翰以前佢喺曠野， Porque antes él estaba en la calle. 但係佢而家喺邊度啊？ Pero ahora ¿dónde está? 佢而家喺個監獄裏邊。 Ahora está dentro de la cárcel. 施洗約翰而家喺苦難當中， Ahora Juan el Bautista está en dificultades. 佢喺一個走唔出嚟嘅困境當中。 Está en una situación donde no hay salida. 你會唔會同施洗約翰一樣，因為你嘅環境而開始懷疑神呢？ ¿Y tú serías igual que Juan el Bautista que debido a tu situación dudas del Señor? 而且我哋仲要明白，施洗約翰被收鎖喺監獄裏邊，係因為當時候希律王犯咗奸淫。Juan el Bautista fue encerrado en la cárcel era porque el rey en ese entonces cometió un error. 因為希律王犯咗奸淫，而施洗約翰就挺身而出嚟指責呢個希律王。 Él hizo algo malo y por eso es que Juan el Bautista se paró firme a como contradecirlo. 希律王就非常之憤怒， Pero el rey estaba muy enojado.
佢叫人將施洗約翰捉咗去監牢裏邊。 Y por eso es que mandó a atrapar a Juan el Bautista para meterlo a la cárcel. 我哋睇到施洗約翰坐監並唔係因為佢犯咗咩錯， Vemos que Juan el Bautista no entró a la cárcel no fue porque hizo algo malo, 而係因為佢要捍衛真理。 era porque él se quería parar firme ante la verdad. 但係佢為咗持守呢個真理，不但得唔到神嘅保護同埋祝福， Pero por persistir en la verdad, él no solo no recibió la bendición de Dios, 佢反而仲要受苦。 además tenía que sufrir. 當你落喺一個咁嘅境況當中，你嘅信心會唔會有疑惑呢？ Si tú estuvieras en una situación así, tu fe estaría en duda. 跟住第二節 En la Can- segunda parte 話俾我哋聽，施洗約翰聽見耶穌所做的事。 dice que, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, 施洗約翰喺個坐監嘅時候，佢聽見耶穌做咗好多事。 estando Juan el Bautista en la cárcel, él escuchó lo que Cristo hizo. 到底耶穌做咗啲咩事啊？ ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? 耶穌佢醫治趕鬼，佢拯救靈魂。 Él sanó a los enfermos, echó a los demonios, 耶穌行咗好多神蹟， hizo muchos milagros. 但係耶穌所做嘅事，點解會令到施洗約翰產生疑惑呢？ Pero lo que Jesús hizo, por qué hizo que Juan el Bautista tuviera sus dudas? 因為耶穌所做嘅事係冇做到喺佢嘅身上。 Era porque todo lo que hizo Jesús nunca lo hizo en la vida de Juan el Bautista. 耶穌拯救人，但係冇拯救到佢。 Jesús salvó a la gente, pero no salvó a Juan el Bautista. 耶穌行神蹟，但係嗰啲神蹟冇發生喺佢身上。 Jesús hizo milagros, pero no lo hizo en Juan el Bautista. 你睇到呢個原因未啊？ ¿Ves la razón? 當耶穌冇滿足到人嘅期待，人就會開始懷疑。 Cuando Jesús no cumple las expectativas de las personas, entonces las personas comienzan a dudar. 咁你對耶穌會唔會有期待呢？ Entonces tú puedes tener expectativas en Jesús. 你會唔會期待耶穌嚟解決你生意上嘅問題呢？ Tú en algún momento estás esperando que el Señor resuelva tus problemas del negocio. 你會唔會期待耶穌嚟解決你家庭上嘅問題呢？ Tú esperas que el Señor resuelva tus problemas de la familia. 甚至乎你學業上嘅問題，或者你健康上嘅問題呢？ De hecho, inclusive tus estudios o tu salud. 耶穌有冇滿足到嘅你嘅期待啊？ El Señor ha complacido tus expectativas. 如果神冇滿足到你嘅期待嘅時候，係唔係我哋就要開始懷疑神嘅存在啦？ Si el Señor no cumple con tus expectativas, entonces tenemos que dudar de la existencia de Dios. 呢個人叫做史提芬 Stephen， Este señor se llama Steven. 佢係幾份好出名嘅報紙嘅創辦人。 Él es un periodista muy importante de un periódico. 佢擁有好多嘅財富同埋產業。 Él tenía muchas riquezas. Stephen 佢從細就喺教會長大，佢父母都係基督徒。 Él creció en la iglesia y sus padres eran cristianos. Stephen 喺佢細個嘅時候，佢曾經講過， Él de chiquito había dicho, 當佢長大嘅時候，佢要做一個宣教士。 cuando él sea grande, él va a ser un misionero. 但係當佢高中畢業嘅時候，佢個妹妹得咗呢個腦癌， Pero cuando se graduó de la secundaria, su hermana adquirió cáncer 因為個腫瘤喺個腦裏邊。 porque tenía un tumor cerebral. 佢個妹每日都好痛、好痛、好辛苦咁度過。 Todos los días le dolía, tenía mucho dolor, mucha dificultad. 當時 Stephen 為佢妹妹祈禱， Steven en ese momento oró por su hermana. 佢期待緊神嚟醫治佢妹妹。 Él oró para que el Señor sane a su hermana. 特別佢覺得佢妹妹冇做錯任何事噃， Sobre todo que él sentía que su hermana nunca hizo algo malo. 所以呢啲痛苦係唔應該發生喺佢嘅身上嘅。 Así que esos dolores no deberían ocurrir en la vida de su hermana. 但係佢妹妹一直咁樣受咗5年嘅折磨， Pero su hermana así enferma sufrió 5 años. 最後終於都過咗身。 Pero al final murió. 於是 Stephen 就對耶穌有極大嘅失望。 Y entonces en ese momento Steven tenía una decepción del Señor. 佢唔想再做基督徒， Él ya no quería ser cristiano 因為耶穌冇滿足佢嘅期待。 porque Jesús no cumplió las expectativas de él.
之後 Stephen 更加時常喺公開嘅場合去嚟抨擊同埋攻擊基督徒。 Y él públicamente, Stephen públicamente atacó a Cristo. 雖然表面嚟睇 Stephen 攻擊基督徒係因為神冇滿足到 Stephen。 Y entonces aquí vemos que Stephen atacó a los cristianos era porque no cumplió las expectativas de él. 神冇滿足到 Stephen 嘅期待，因為佢想佢妹妹得到醫治。 El Señor no satisfació las expectativas de Stephen, que era de curar a su hermana. 但係其實呢個唔係真正嘅問題。 Pero ese no era el verdadero problema. 真正嘅問題係 Stephen 根本冇真正認識耶穌。 El problema era que verdaderamente Stephen no conocía a Jesús. 佢對耶穌有錯誤嘅認識。 Él tenía una percepción falsa de Jesús. 咁你對耶穌有冇真正嘅認識呢？ ¿Tú conoces bien a Jesús? 好多基督徒佢哋信耶穌，因為聽到其他人嘅見證， Muchos cristianos creen en Jesús porque han escuchado testimonio de otros. 佢聽到其他人點樣去經歷神， Han escuchado cómo otros han experimentado al Señor. 佢聽到嗰啲人得到問題嘅解決， Han escuchado cómo ellos han tenido respuesta a sus problemas. 佢睇到佢哋點樣得到神嘅祝福。 Han visto cómo han recibido la bendición del Señor. 冇錯，呢啲見證的確可以幫助你對神信心嘅開始。 Estos testimonios te pueden servir al inicio para confianza en tener la fe en Él. 但係唔可以將你對神嘅信心永遠都係停留喺呢嗰度。 Pero tu confianza, tu fe en Él no puede detenerse solo en esos testimonios. 如果你要走出信心嘅疑惑，你必須要更進一步去認識耶穌。 Si tú quieres salir de tus dudas, de tu fe, entonces tú tienes que adelantarte un paso más. 因為耶穌喺你嘅身上更有一個更高嘅心意， Porque el Señor en tu vida tiene algo más arriba. 佢喺你嘅生命中有一個更美好嘅計劃。 Él dentro de tu vida tiene una meta mucho más perfecta. 你必須要明白，你信耶穌嘅原因，唔好淨係要耶穌嚟解決你嘅問題。 Tú tienes que entender que tu creencia en Él no es solo para que Él resuelva tus problemas. 我哋千祈唔好以為我哋對神嘅信心目的就係要從神得到個人嘅好處。 No hay que pensar que que nuestra confianza en Él sea para tener beneficio personal. 如果你信耶穌只係基於得到好處嘅話呢， Si tú crees en Dios, en Jesús solo para beneficio personal, 咁當你祈禱得唔到回應嘅時候，你就變得會心灰意冷。 cuando tú oras por alguna petición y no lo obtienes, vas a estar muy decepcionado. 我哋要需要認識耶穌， Tenemos que conocer a Cristo. 我哋更加需要認識耶穌係有能力嘅。 También tenemos que saber que Cristo tiene poder. 但係如果耶穌嘅能力冇喺你嘅身上彰顯嘅時候， Pero si el poder de Jesús no está expresado en tu vida, 你要明白到原因係因為神嘅意念係高過我哋人嘅意念。 tienes que entender que la mente de Dios o los planes de Dios es más alto que la mente del hombre. 就好似施洗約翰一樣， Así como Juan el Bautista, 佢相信主耶穌有行神蹟嘅能力， él sabe que el Señor tiene capacidad de hacer milagros. 佢相信主耶穌係有能力從監獄裏邊救佢出去。 Él confía que el Señor tiene el poder para sacarlo de la cárcel. 但係耶穌最後都冇救佢出去， Pero Jesús nunca lo salvó. 而施洗約翰仍然堅持真理， Pero aún así Juan el Bautista insistió en pararse en la verdad. 因為佢明白神嘅意念係高過佢嘅意念。 Porque él sabe que la mente de Dios es mucho más alto que su propia mente. 我哋要真正認識神， Tenemos que conocer bien al Señor. 我哋就要相信神係大過我哋對佢嘅期待。 Así que tenemos que creer que Dios es más grande que nuestras expectativas de Él. 咩意思啊？ ¿Qué quiere decir eso? 意思係我哋嘅期待通常都會希望一個完美嘅結局。 Es que nuestras expectativas siempre es como un final perfecto. 我哋可能會希望所有嘅人嘅病都會醫好， Nuestra esperanza es que todo el mundo que esté enfermo se cure, 我哋所愛嘅人都唔使死， que nadie tenga que morir. 而完美嘅結局亦都係施洗約翰唔使俾希律王斬頭，
El final perfecto es que Juan el Bautista no tenga que ser degollado. 佢能夠俾耶穌喺監獄救翻出嚟， Él espera que Jesús lo salve, pues. 呢一個可能係完美嘅結局， Esto hubiera sido un final perfecto. 有好多時都係電視劇嘅結局。 Esto generalmente es de la televisión, de las series. 但係我哋從聖經知道， Pero sabemos que en la Biblia, 施洗約翰最後都係被斬頭而死。 que Juan el Bautista al final fue degollado. 冇錯，我哋都喜歡有一個完美嘅結局， Nosotros, claro que nos gustaría que todos los finales sean perfectos, 但係只有神知道乜嘢先至係完美嘅結局。 pero solo Dios sabe cuál es el final perfecto. 當我哋真正認識神嘅時候， Cuando verdaderamente conozcamos al Cristo, 即使神冇滿足到我哋嘅期待， aunque Cristo no haya cumplido nuestras expectativas, 我哋仍然會相信神係大過我哋對佢嘅期待。 nosotros seguimos creyendo que Dios es más grande que nuestras expectativas. 第二點， El segundo punto, 當我哋對神有懷疑嘅時候，我哋要仰望耶穌。 cuando tenemos nuestras dudas en el Señor, tenemos que mirar hacia Jesús. 唔係所有人當佢哋喺困難當中、喺疑惑當中都會仰望耶穌嘅。 No todo el mundo que tenga sus dudas en ese momento, en sus circunstancias difíciles, miren a Jesús. 就好似我哋剛才講過嗰個報紙創辦人 Stephen 咁， Así como este joven Steven, 當佢碰到有懷疑嘅時候， cuando él tuvo sus dudas, 佢做咩啊？ ¿él qué hizo? 佢就轉頭離開耶穌， Él dio la vuelta y dio la vuelta en contra de Jesús. 佢甚至乎抨擊耶穌。 De hecho, hasta atacó a Jesús. 喺我探訪嘅弟兄姊妹離開咗教會嗰啲， Cuando 探訪嘅弟兄姊妹， los hermanos que hacen visitaciones, 有啲亦都係同樣咁嘅反應。 también puede ocurrir esta situación. 啊，點解你唔再翻嚟教會啊？ Porque ya tú no regresas a la iglesia, 因為我屋企人死咗， porque ya mis familiares murieron. 係神嘅錯。 Es la culpa del Señor. 但係施洗約翰並唔係咁嘅態度。 Pero Juan el Bautista no tuvo esa actitud. 我哋睇到當施洗約翰有疑問嘅時候，佢點樣做啊？ Cuando Juan el Bautista tenía sus dudas, ¿qué él hizo? 佢就打發佢兩個門徒去問， Él mandó a sus discípulos a preguntar. 問邊個啊？ ¿A preguntar a quién? 佢唔係去問嗰啲祭司， Él no fue a preguntarle a los sacerdotes, 佢唔係問嗰啲文士， a los que saben de la ley. 佢唔係去問其他嘅猶太人。 No fue a preguntarle a los diferentes judíos, a los otros judíos, perdón. 感謝主，當佢有問題嘅時候，佢係去嚟問耶穌。 Gracias al Señor que cuando él tenía sus dudas, él fue a preguntarle a Jesús. 佢知道只要直接去問耶穌係最好嘅。 Él sabía que solo preguntándole directamente a Jesús era lo mejor. 啊，今日當我哋遇到問題嘅時候， Ahora cuando nosotros tengamos preguntas, 可能到處去訴苦， podemos estar con dificultades. 到處去問人。 Podemos ir a estar preguntando a todo el mundo. 佢哋去問佢嘅朋友、屋企人、同學、同事。 Podemos preguntarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros colegas, a nuestros compañeros. 係人都通通問， A cualquier persona le preguntamos, 但係就偏偏冇問耶穌。 pero entonces no le preguntamos a Jesús. 啊，有一位弟兄因為有一件事情， Hay un hermano por una situación, 唔知點解令到佢心裏邊好唔平安啊。 él estaba como incómodo por dentro. 於是佢就去問佢嗰啲未信主嘅朋友， Entonces él fue a preguntarle a sus amigos incrédulos, 但係佢嘅朋友都俾唔到答案佢。 pero sus amigos no le pudieron dar una respuesta. 直到有一日佢其中一個朋友嚟問佢， Hasta que un amigo le preguntó a él, 佢話乜你唔係基督徒咩？ pero tú no eres cristiano, 乜你唔係信耶穌咩？ pero tú no crees en Dios. 點解你有問題嗰陣時你唔祈禱問耶穌啊？ ¿Por qué cuando tú tienes preguntas no oras y le preguntas a Jesús? 跟住呢位弟兄就好似醒悟過嚟咁樣， Entonces este hermano como que se despertó 佢都問佢自己。 y se preguntó a sí mismo, 點解當我碰到疑惑嘅時候， ¿por qué cuando yo me enfrento a las dudas, 當我碰到有困難嘅時候， cuando tengo dificultades, 我只係揾人尋找答案， nada más busco a las personas para encontrar una respuesta 而我冇嚟仰望耶穌呢？ y yo no miro hacia Jesús? 約翰唔係咁樣， Juan el Bautista no fue así.
喺第3節嗰度，佢去派人直接去問耶穌。 En la tercera parte, él mandó a alguien a preguntar directamente a Jesús. 呢度講佢問：那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？ Él pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? 其實施洗約翰嘅意思係， En realidad Juan el Bautista quería dar a entender, 佢話主耶穌，只要你俾一個答案我， Jesús, si tú nada más me das una respuesta a mí, 你嘅答案一定係嗰個正確嘅答案， tu respuesta es la acertada. 我完全接受同埋相信嘅。 Yo voy a creer definitivamente. 你睇到嘛？ Ustedes ven, 施洗約翰唯一仰望嘅就係耶穌。 él lo único que deseaba era Jesús. 當我哋有困難嘅時候， Cuando tenemos dificultades, 當我哋有懷疑嘅時候， cuando tenemos nuestras dudas, 你會去問邊個啊？ ¿a quién tú le preguntarías? 你會去揾耶穌嘛？ ¿Tú preguntarías a Jesús? 從經文我哋想象到施洗約翰被鎖喺監獄嘅時候， Aquí vemos en los versículos que Juan el Bautista cuando estuvo encerrado en la cárcel, 當時嗰個監獄就係地牢。 en ese tiempo la cárcel estaba debajo de la tierra. Ajá. 地牢通常係點樣㗎？ Debajo de la tierra, ¿cómo es? 地牢通常係漆黑一片，乜嘢都睇唔到嘅， Generalmente es oscuro, no puedes ver nada. 就好似一部列車咁樣走到個山窿嘅時候， Es como un tren que va hacia como un hueco en el monte. 一路走嗰時，四周圍都一片黑暗嘅。 Cuando entras no ves nada, todo oscuro. 如果你喺呢部車裏邊，你可以做兩種決定。 Si tú estuvieras en un coche de estos de trenes, tú podrías tomar dos decisiones. 第一種決定， La primera, 你會用你自己嘅方法去解決， tú tendrías que resolverlo con tus propios métodos. 可能你會盡趕快去跳車離開， Tal vez tú de una vez tratas de saltar del coche, 因為你唔知道呢部車會去到邊度， porque tú no sabes a dónde va ese coche, 因為你唔知道呢部車仲要行幾耐先至可以見到光明。 porque tú no sabes cuánto tiene que andar el coche para poder ver la luz. 但係施洗約翰係做咗第二種決定， Pero Juan el Bautista tomó la segunda opción. 佢決定咗繼續留喺嘅列車裏邊， Él decidió quedarse en el coche. 佢願意喺黑暗中仰望耶穌， Él decidió mirar a Jesús en la oscuridad, 因為佢相信 porque él creía, 只要我仰望耶穌，我就會有光明。 si yo miro a Jesús, yo voy a tener la luz. 佢相信喺一部永生嘅列車裏邊，有一日會走出呢個山窿嘅。 Él cree que en este coche eterno, él va a tener una salida hacia la luz. 如果你而家喺黑暗當中， Si tú estuvieras ahorita en la 你 oscuridad, 喺呢個困難當中， tú estás en la dificultad, 你信得過耶穌能夠帶出你走出黑暗嗎？ ¿tú crees que Jesús te pueda sacar de esa oscuridad? 你願意喺黑暗當中繼續信靠耶穌、仰望耶穌嗎？ ¿Tú esperas que estando en la oscuridad tú puedas seguir creyendo en que Jesús te va a sacar? 第三點， En la tercera parte, 當我哋對神有懷疑嘅時候， cuando tenemos dudas del Señor, 我哋就要回歸聖經嘅應許同埋真理。 tenemos que regresar a la Biblia, a la verdad. 嗱，當我哋對神有懷疑嘅時候， Cuando tenemos duda del Señor, 我哋唔好隨便去聽周圍環境嘅聲音， no tenemos que estar escuchando lo que tengamos, los ruidos alrededor. 我哋唔好隨便去聽人嘅聲音， No vamos a escuchar a cualquier persona hablar. 我哋要聽神嘅聲音， Tenemos que escuchar la voz del Señor. 我哋要睇神透過聖經點樣講法。 Tenemos que escuchar al Señor a través de la Biblia qué es lo que nos dice. 跟住喺第4同埋第5節， En el cuarto y el quinto versículo 我哋睇到耶穌點樣回答施洗約翰。 vemos cómo Jesús le responde a Juan el Bautista. 你會覺得好奇怪，耶穌嘅回答係好奇怪。 Tú te vas a dar cuenta de que qué raro que Jesús responda de esta manera. 點解耶穌嘅回答係轉彎抹角咁樣嘅呢？ ¿Por qué la respuesta de Jesús es indirecta? 點解佢唔直接了當去回答呢？ Porque no es directa, no da una respuesta directa. 當耶穌被問到你係唔係嗰位彌賽亞？ Cuando Jesús le pregunta, 彌賽亞 no, cuando Juan el Bautista le pregunta si tú eres el Mesías, 耶穌就可以直接回答我就係。 Jesús le responderá yo soy. 點解耶穌又回答得咁長，好似帶人遊花園咁樣呢？ ¿Por qué Jesús responde tan largo como si estuviera paseando en el parque?
其實耶穌咁樣回答係有個目的嘅。 Pero Jesús responde de esta manera con un objetivo. 耶穌喺經文叫施洗約翰嘅門徒， Jesús en este versículo le dice a sus discípulos de Juan el Bautista, 佢叫佢哋：你們去把所聽見、所看見的事告訴約翰，就是瞎子看見、瘸子行走、長大麻風的潔淨、聾子聽見、死人復活、窮人有福音傳給他們。 le dice lo siguiente: vayan y cuéntenle a Juan lo que está viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. 但係你諗一諗， Pero tú piensas, 我哋頭先喺第2節已經睇到， vemos que en la segunda parte, 施洗約翰喺監獄裏邊已經知道耶穌喺外邊做過好多事。 perdón, en el versículo 2 ya vemos que Juan el Bautista sabía que Jesús estaba haciendo esas cosas. 點解耶穌仲要再次重複呢？ ¿Por qué el Señor nuevamente lo repite? 因為耶穌喺度傳遞緊一個非常重要嘅信息， Porque Él está trayendo un mensaje muy importante. 因為佢所講嘅係引用咗舊約聖經喺以賽亞書35章5節。 Porque Jesús utilizó el Antiguo Testamento, Isaías 35:5. 呢度話那時， Ahí dice entonces, 那時係咩時候呢？ entonces, ¿cuándo era? 那時就係救世主要嚟嘅日子啊！ Entonces, ese es el tiempo que viene el Salvador. 呢度話瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通。 Se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. 耶穌喺度係引用咗舊約聖經嚟俾施洗約翰一個肯定。 Jesús utilizó un versículo del Antiguo Testamento para darle una seguridad a Juan el Bautista. 而佢所行嘅神蹟奇事，正正就係應驗咗關於救世主嘅預言。佢所行嘅神蹟就應驗咗關於彌賽亞嘅預言。 Ok, los milagros que él ha hecho tenía que ver con lo que hacía el Mesías, el mensaje del Mesías. 當我哋信心軟弱嘅時候， Cuando estamos débiles en nuestra fe, 當我哋對神有懷疑嘅時候， cuando tenemos nuestra duda en el Señor, 當我哋喺我哋周圍嘅環境都睇唔到有任何希望嘅時候， cuando vemos que en nuestros alrededores no hay esperanza, 你要喺神嘅話語揾到佢嘅應許， tú tienes que encontrarlo en la palabra del Señor. 你要喺神嘅話語中揾到希望。 Tú tienes que encontrar en la palabra del Señor la esperanza. 好多時候我哋喺俾周圍嘅聲音非常之嘈吵， A veces tenemos ruidos que nos molestan mucho, 令到我哋聽唔到神嘅説話， que no podemos, que nos bloquea la voz del Señor. 因為你嘅手機都好嘈。 Porque tu celular también es muy ruidoso. 你啲咩抖音啊，乜嘢social media 都好嘈， Lo que es las redes sociales también. 令到我哋聽唔到神嘅聲音。 Tal que no nos permite escuchar la voz del Señor. 連我自己都有受到影響，陰公。 Hasta yo soy interferido. 我哋好多時候都俾身邊嘅環境阻攔咗我哋相信神嘅話語。 A veces nuestras circunstancias alrededor nos bloquea nuestra fe en el Señor. 我哋睇唔到，因為咁我哋睇唔到神嘅應許。 Así no vemos應許 promise la promesa del Señor. 可能因為我哋睇到嘅環境都係一塌糊塗，非常之混亂。 Vemos que la situación como que muy enredado. 有一個父親佢帶咗佢嘅仔啦，就去買一盒拼圖遊戲。 Aquí vemos a un padre que lleva a su hijo a comprar los puzzles, los rompecabezas. 佢個仔一翻到屋企就將盒嘢一打開就倒晒啲拼圖出嚟， Su hijo llega a la casa, abre la caja y tira todas las piezas, 搞到成張台都混亂一片。 dejando todo enredado en la mesa. 佢個仔就開始去砌啦。 Y su hijo trata de armarlos. 佢右手拎住一塊，左手又拎住一塊。 La mano izquierda agarra unas piezas, la mano derecha agarra las otras piezas. 跟住佢覺得呢個拼圖好複雜， Y después se da cuenta de que este rompecabezas es muy complicado 結果都唔知道應該點去砌。 y no sabía cómo armarlo. 於是佢嘅父親就同佢講： Entonces su papá le dice, 佢個仔啊，如果你要想砌好呢個拼圖嘅話， hijo, si tú quieres armar bien este rompecabezas, 你要睇下個印喺個盒上邊嗰幅完整嘅圖畫。 tú tienes que ver la foto que está en la caja.
唔係睇住嗰啲一片片嘅拼圖去做。 no es ver los dibujos que hay en cada pieza. 好多時候我哋喺自己嘅環境當中， A veces en nuestras circunstancias 我哋淨係去睇我哋嘅破碎嘅人生， solo vemos nuestra vida quebrados, 我哋淨係睇到我哋嘅困難， solo vemos nuestras dificultades, 我哋淨係睇到我哋自己嘅傷痛， solo vemos nuestros dolores, 我哋睇嚟睇去都係只睇到一片片嘅拼圖， solo vemos una parte del dibujo, 我哋冇睇到一個完整嘅藍圖。 no vemos el dibujo completo. 耶穌點解要叫嗰啲門徒翻去傳達佢嘅説話俾施洗約翰呢？ ¿Por qué Jesús quería que sus discípulos fueran y le dieran la respuesta a Juan el Bautista? 就係要俾約翰去知道， Era para que Juan el Bautista supiera, 如果佢翻去神嘅話語嘅時候， si él regresa a la palabra de Dios, 佢就會喺聖經裏邊揾到生命嘅藍圖， si él va a poder a través de la Biblia ver el dibujo completo, 佢會喺聖經裏邊揾到神嘅應許。 va a ver las promesas del Señor. 你喺聖經裏邊係唔會睇到一塌糊塗混亂嘅一片片咁樣， No vas a ver a través de la Biblia dibujos pequeños como muy pedazos de panoramas. 你會睇到咩呢？ ¿Qué tú verías? 你會睇到一個完整嘅美麗嘅畫面。 Tú vas a ver una perfecta panorama. 我哋要回歸聖經， Tenemos que regresar a la Biblia 先至能夠發現，先至能夠明白 para poder entender 神有佢嘅應許， que el Señor tiene sus promesas, 神有佢嘅心意。 el Señor tiene sus deseos, 然後你心裏邊嘅疑惑就會完全消失。 y entonces tus dudas va a desaparecer. 你對神嘅話語有冇一個咁嘅信心呢？ Tú tienes esa confianza en el Señor. 我哋必須要依靠神嘅話語， Tenemos que depender de la palabra del Señor. 我哋要依靠神永不改變嘅真理。 Tenemos que creer en que la verdad del Señor nunca cambia. 今日嘅信息話俾我哋知道， El mensaje de hoy nos dice, 要走出信心嘅疑惑， para salir de las dudas de la fe, 我哋必須要回歸基督裏邊。 debemos volver a Cristo. 係咪以為我少咗一節經文啊？ Parece que falta algo. 第6節， En la parte, Estoy out. en el versículo 6 dice, 耶穌喺第6節做咗一個結論話， Jesús concluye así, 佢話凡不因我跌倒的就有福了。 dichoso el que no tropieza por causa mía. 呢句説話絕對唔係講俾，淨係話俾施洗約翰聽。 Esto no era solo para decírselo a Juan el Bautista. 呢句説話今日對我哋嚟講，亦都係非常之重要嘅。 Este también para nosotros en este tiempo también es muy importante. 點解耶穌要講呢句説話？ ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? 點解耶穌會令人跌倒啊？ ¿Por qué Jesús va a ser tropiezo para otras personas? 你會唔會因為耶穌而跌倒呢？ ¿Tú te caerías por Jesús? O sea, Sí. ¿te tropiezas por Jesús? 你知唔知跌倒係咩意思啊？ ¿Tú sabes qué es tropezar? 跌倒嘅意思就係失去信心。 Tropezar quiere decir perder la fe. 所以呢度係話，如果你唔會因為耶穌而失去信心， Así que aquí, si tú no vas a perder la fe por Jesús, 跟住你就會點啊？ entonces ¿qué va a pasar? 因為你唔會因為耶穌失去信心，你就有福啦。 Si tú no te tropiezas por Jesús, tú tendrías bendición. 咁樣點樣先至唔會對神失去信心呢？ Así que ¿cómo no vamos a perder la confianza en el Señor? 要唔會對神失去信心，我哋一個真理，我哋必須要確信。 Para no perder la fe en el Señor tenemos que conocer una verdad. 呢個我哋要確信嘅真理就係、 Esta verdad es, 無論我哋嘅遭遇係點樣， no importa cómo estén nuestras 無 circunstancias, 論我哋嘅環境係點樣， nuestro ambiente, 我哋必定要確信神嘅旨意係最美好嘅。 tenemos que saber que la voluntad de Dios es la mejor. 我想結束今日嘅正道，用呢個古仔嚟結束我今日嘅正道 Quiero。terminar el mensaje de hoy con un cuento. 從前有一個皇帝，呢、 Antes había un rey, 個皇帝嘅身邊有一個非常之信靠神嘅僕人。 había un sirviente que el rey confiaba mucho. 有一日呢個皇帝同呢個僕人出去打獵喎， Un día el rey y el sirviente salieron a cazar
哇！突然間有一隻非常之兇猛嘅獅子嚟襲擊佢哋， había un león que vino a amenazarlos. 最後呢個皇帝俾隻獅子咬斷咗隻手指尾。 Y entonces el león se comió el dedo meñique del rey. 但係呢個僕人竟然喺度講話感謝神讚美主。 Pero el sirviente decía, gracias Señor, alabado sea Señor. 哇！當個皇帝聽到之後就嬲到不得了， Y el rey cuando lo escuchó se puso muy enojado. 哇！立即就叫人將呢個僕人鎖喺個監牢裏 Y 邊。 de una vez mandó al sirviente, a las guardias a encerrar al sirviente a la cárcel. 但係當呢個僕人被係鎖喺監牢裏邊， Pero aun cuando el sirviente estaba encerrado en la cárcel, 佢仍然喺度講感謝神讚美主。 aún dentro decía, gracias Señor, alabado sea Señor. 係過咗2日，皇帝再出去外面打獵。 Pasó 2 días, él volvió a salir a cazar, 啊！呢一次皇帝係俾一班食人族嘅土人捉咗啦。 pero esta vez un grupo de caníbal lo atrapó. 呢啲土人係想將個皇帝拎去獻祭俾佢哋嘅食人族神靈。 Entonces ellos querían llevar al rey para sacrificio a su Dios. 哇！當佢哋綁住個皇帝嘅時候，準備去獻祭嘅時候， Cuando amarraron al rey y cuando iban a empezar a hacer el sacrificio, 原來佢哋發現咗個皇帝係少咗隻手指尾。 se dieron cuenta de que al rey le faltaba un meñique. 哇！所以佢哋即刻覺得呢個獻祭係唔完美嘅， Entonces se dieron cuenta de que este sacrificio no es perfecto. 立即就趕走咗個皇帝。 Lo echó al rey de una vez. 當個皇帝翻返去皇宮嘅時候， Cuando el rey regresó a su castillo, 佢即刻就走去揾嗰個僕人， fue rápidamente a buscar al sirviente 將呢件事話俾佢知道。 y le contó la historia. 僕人聽完之後， El sirviente cuando lo escuchó, 你估佢又講咩呢？ ¿qué dijo? 感謝主，感謝神，讚美主。 Gracias Señor, alabado sea el Señor. 皇帝好唔明白呢個僕人， El rey no entendía por qué este sirviente, 喂，點解你連坐監都要講感謝神、讚美主呢？ que aún estando encerrado en la cárcel, dice, gracias Señor, alabado sea el Señor. 個僕人就話： El sirviente dice, 佢話皇上，神嘅旨意必定係最美好嘅。 Señor, rey, la voluntad de Dios siempre es perfecta. 佢話：如果我唔喺度坐監嘅話呢， Si yo no estuviera encerrado en la cárcel, 咁我就一定會同皇上你出去打獵。 yo hubiera ido contigo a salir a la casa. 到時候我同你都俾嗰啲土人捉住。 Y entonces el tribu de caníbal nos hubieran atrapado a los dos. 但係因為皇上你冇隻手指尾唔夠完美啊， Pero debido a que tú no tienes un meñique, tú no eres perfecto. 佢哋就唔會用你嚟獻祭啊， Así que no te utilizaría a ti de sacrificio, 佢哋就反而會殺我嚟去做獻祭啊。 sino me utilizaría a mí de sacrificio. 所以感謝神讚美主啊， Así que gracias al Señor, alabado sea el Señor, 因為神嘅旨意係最美好嘅。 porque la voluntad de Dios es perfecta. 我哋一齊祈禱， Vamos a orar. 天父，我哋感謝你， Padre Celestial, te damos las gracias. 因為你俾我哋真係從你嘅話語得到我哋唔對，雖然有時候我哋會對你有懷， Tú nos das perfecta la palabra a pesar de que a veces tenemos nuestras dudas. 我哋仍然能夠真係堅持真理， Nosotros queremos seguir persistiendo en la verdad, 堅持對你嘅信心， persistir en tu fe. 因為我哋知道有時好困難， Nosotros sabemos que a veces tenemos nuestras dificultades 我哋面對困難嘅時候， y cuando nos enfrentamos a las dificultades, 甚至乎當我哋面對要嚟教會嘅時候， inclusive cuando venimos a la iglesia, 我哋會俾自己好多藉口， tenemos muchos pretextos. 因為少少嘅真係阻攔我哋就唔嚟教會啦。 Solo con un detalle pequeño ya no venimos a la iglesia, 因為其實你喺心裏邊，你對神已經有個懷， porque ya de por sí nosotros en el fondo tenemos nuestra duda del Señor. 神對我嚟講係咪真係咁重要咧？ El Señor para nosotros es verdaderamente tan importante. 係咪真係每個禮拜都要嚟教會咧？ ¿Será que todos los domingos, de todos los fines de semana tenemos que venir a la iglesia? 求主傳遞呢個信息俾嗰啲人知道， Que el Señor utilice este mensaje para que todos sepan, 等佢哋去思考， para que puedan analizar 根本佢哋認唔認識你。 si verdaderamente conocen. 感謝主今日俾我哋嘅信息， Gracias Señor por el mensaje de hoy. 我哋咁樣禱告， Así oramos 奉主耶穌基督名求， en el nombre del Señor. 阿門。 Amén.
跟住係聖餐嘅時候。 A continuación, la Santa Cena. 咁我哋係要領受聖餐。 Ahora mismo vamos a celebrar la Santa Cena. 領受聖餐係主吩咐門徒嚟紀念佢嘅恩典。 Este es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesús. 我哋要領受聖餐，因為主耶穌喺十字架上為我哋嘅犧牲。 Nosotros ahora tenemos que celebrar la Santa Cena por el sacrificio en la cruz que hizo por nosotros. 等我哋能夠成為佢嘅兒女。 Así podemos ser hijos de Cristo. 如果喺我哋當中凡已經信咗主，或者你已經受咗浸嘅時候， Alguno que ha recibido a Cristo y se haya bautizado, 喺呢個時候，我邀請你一齊嚟領受聖餐。 lo invitamos a que puedan disfrutar de la Santa Cena. 如果你仲未信主，或者你仲未受洗嘅時候， Quienes no han recibido a Cristo y no se ha bautizado aún, 就請你喺個座位上默默咁觀禮。 le invitamos a que pueda permanecer en su puesto. 喺哥林多前書11章23至29節話俾我哋知道， En 1 de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29, 保羅對當時嘅教會係咁樣吩咐嘅。 Pablo ha instruido a la iglesia. 佢話第23節，我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來。 En el versículo 23, Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, 祝謝了就擘開，說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。 y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 飯後照樣拿起杯來，說： Así, 這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。 Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo beberéis en memoria de mí. 你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到他來。 Asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. 所以無論邊個，如果唔用敬虔嘅心嚟食主嘅餅、飲主嘅杯，就係冒犯咗主嘅身體同埋血。 De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 人應當省察自己嘅心，然後先至吃這餅、喝這杯。 Por tanto, pruébese cada uno de sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 因為人吃喝如果唔辨認所吃所喝同主嘅身體嘅關係嘅時候呢，就是吃喝自己的罪了。 Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 所以而家喺呢個時候，我請大家安靜我哋自己嘅心， Lo invitamos a que tenga paz en su corazón, 安靜喺神嘅面前， que esté en presencia del Señor, 用1分鐘嘅時間為自己過去得罪人、得罪神而去求神喺神嘅面前認罪， con un minuto de silencio, confesar nuestros pecados ante Él, 求神赦免。 pedir perdón ante Él. 我哋而家一齊喺神嘅面前安靜。 En presencia de Él, meditemos.
我哋一齊祈禱。 Oremos. 主耶穌，你喺十字架上為咗我哋捨命， Señor Jesús, usted que ha muerto en la cruz por nosotros, 成就咗救恩， que nos ha dado la salvación, 我哋實在係蒙福嘅。 qué bendición que es para nosotros. 但係我哋喺思想同埋行為上， Pero en nuestro caminar y en nuestras acciones, 仍然會得罪人、得罪你。 aún así cometemos nuestros errores ante ti. 求你赦免我哋嘅罪， Esperamos que usted no perdone nuestros pecados, 更新我哋嘅生命， que nos dé más bendición, 讓我哋嘅背起十字架嚟跟隨你，為你而活。 que tu sacrificio en la cruz podamos reflejar tu amor hacia los otros. 奉教主耶穌基督嘅名， En el nombre de Jesús, 阿門。 amén. 請主席派發。如果你已經領受咗你攞咗你嘅餅同埋杯嘅時候，就請你暫時安靜喺你嘅座位上。 Los que hayan recibido su copa y su pan pueden permanecer en su puesto. 因為我哋希望所有嘅人攞齊晒杯同餅，我哋一齊領受嘅。 Para así que todos tengan su copa y pan, celebrar juntos la Santa Cena. 如果你仲未信主嘅朋友， Los que no han conocido a Cristo, 希望你可以繼續認識主耶穌。 lo invitamos a que tenga una comunión con Él. 有一日你會願意嘅成為基督徒。 Esperamos que puedas conocer a Él y tener una relación con Él y ser cristiano. 嗰啲未信咗主但係未受浸嘅朋友， Los que han conocido a Cristo pero no se han bautizado aún, 希望呢啲弟兄姊妹可以真係增強佢哋嘅信心，委身教會。 lo animamos a que pueda tener más comunión con Él y animarlos más a hacer el acto. 希望有一日會願意嘅委身教會嚟受浸。 Y esperamos que un día pueda ser bautizado. 係咪大家已經攞晒杯同餅咧？咁 ¿Todos tienen copa y el pan? 仲有啲未？ ¿Algo le hace falta? 孫慧佢哋未攞餅，孫慧有啊有。OK， 如果大家都有㗎，就請大家一齊站立。 Por favor, ponerse de pie. 我哋一齊用感恩嘅心，係用嚟一齊領受代表主身體嘅餅。我哋而家一齊領受。 Con corazón de agradecimiento, tomemos el pan. 我哋跟住繼續用感恩嘅心嚟一齊領受代表主嘅寶血嘅杯。我哋而家一齊領受。 También con corazón agradecido, también tomemos la copa de vino. 我哋一齊祈禱。 Oremos. 主耶穌，我哋感謝你， Señor Dios, te damos gracias. 感謝你流出咗寶血， Gracias por derramar tu sangre por nosotros, 洗淨咗我哋嘅罪， por el perdón de nuestros pecados 賜俾我哋救恩。 y darnos salvación. 求你帶領我哋嘅生命， Gracias por guiarnos. 等我哋繼續去嚟跟隨你，為你而活。 Gracias por guiarnos en tu camino y seguir en tu camino, Cristo. 我哋用我哋嘅生命嚟榮耀你嘅名。 Usemos nuestras vidas para reflejar Cristo tú en este mundo. 奉主耶穌基督名求， En el nombre de Jesús. 阿門。 Amén. 請工作人員就大家請坐。 Pueden tomar asiento.